de hoy es 1 de diciembre, 6:08. Mi nombre es Diego Alzate. No sé si ya antes habíamos tenido la oportunidad de compartir en algún otro tema con este diplomado, eh, pero eh, vamos hoy a ver un tema novedoso. Vamos a ver un tema que es el día de hoy y el día de mañana. Lo verán conmigo acerca de eh, la conciliación extrajudicial en derecho. Vamos a iniciar entonces. Voy a cerrar por aquí estas ventanitas para que no me quite la señal. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Diego Alejandro Alzate Echeverry. Yo soy abogado de la Universidad Autónoma. Egresé hace buen tiempo ya, por allá en el 2011. Me he desempeñado como abogado litigante, como docente asesor y como docente de centros de conciliación. Trabajo actualmente en el centro de conciliación y, y hoy vamos a hablar unos temas muy interesantes, pero antes de eso les voy a contar que vamos a hacer una actividad académica deliciosa, lo que llaman examen, pero no, eso es una actividad que ustedes saben pues que de todas maneras es muy interesante poder como lograr su motivación, lograr su atención. Y para el día de mañana vamos a hacer un- una actividad que se va a tratar de unas preguntas sobre los temas que veamos hoy y los que veamos mañana, ¿sí? Entonces, ¿qué temas vamos a ver hoy para que entremos en materia? Hoy vamos a hablar de el conciliador extrajudicial en derecho, porque es que ustedes están haciendo un curso para ser conciliadores, ¿cierto? Ustedes están haciendo un curso no para ser representantes de partes, de convocante o de convocado, no. El curso que ustedes están haciendo en este momento es para fungir como conciliadores extrajudiciales en derecho. Y para mí, lo que más me costó los primeros días o las primeras veces en las que yo fui conciliador es desligarme de ese papel de defensor y darme cuenta que es que yo soy conciliador. Eso fue lo más difícil, ¿cierto? Porque yo siempre había venido representando una parte, pero ser conciliador y asumir el papel de conciliador es un ejercicio verdaderamente eh, interesante y no es fácil. Bueno, con esta consigna de despojarnos pues del abogado defensor y empezando a pensar en que somos administradores de justicia, porque el conciliador es un administrador de justicia. Obviamente que lo que él hace no es imponer o decretar, sino buscar acuerdos, formular, pero está administrando justicia. La primer forma en la que el conciliador puede lograr eh, de alguna manera su cometido es que tiene que ser abogado, ¿cierto? Se requiere para ser conciliador extrajudicial en derecho tener el título de abogado. Bueno, hay una excepción. Cuando somos estudiantes de derecho y estamos haciendo nuestra práctica. Cuando somos estudiantes de derecho, estamos por allá en el noveno, 10.º semestre, conforme al reglamento de cada universidad, eh, se puede fungir como conciliador extrajudicial en derecho sin ser abogado. Ya eso está regulado pues en otra ley, pero es la excepción. Sin embargo, pues también la ley dice que debe estar acompañado de un asesor en la materia, si es
derecho civil, un profesor de derecho civil, si es en familia, un profesor de derecho de familia. Y también debe haber realizado, preferiblemente, visto y aprobado las materias de conciliación, que en algunas universidades la dan independiente, en otras la dan con mecanismos alternativos de solución de conflictos y en otras la dan con arbitraje, pero tiene que haber aprobado esas materias para poder llegar a esa práctica y ser conciliador. Entonces, también hay otra excepción que son algunos notarios. Como ustedes saben, y si no, pues les cuento, el notario, el notario es conciliador extrajudicial en derecho. Y por lo general todos los notarios del país son abogados, pero hay sus excepciones. En las notarías de tercer categoría, no necesariamente se requiere que sea abogado o abogada, ¿cierto? Debe cumplir unos requisitos y, por ejemplo, en municipios muy pequeños, muy apartados, se necesita esa función notarial y en esos casos se pedirá experiencia eh, en una notaría, obviamente no como notario, sino como protocolista o del área jurídica, y no se requerirá el título de abogado. Esa sería la otra excepción de el conciliador cuando no es abogado. Entonces, los estudiantes en práctica de los últimos semestres de derecho y algunos notarios de tercera categoría. Los demás, todos los demás deben contar entonces no solo con el título de abogado, sino que adicionalmente se exige un requisito y es una acreditación de un curso que se debe hacer, que es el que estamos haciendo, que ustedes están terminando, que tenga el aval del Ministerio de Justicia. Es este que estamos haciendo en el que nos permite, a través de el aval que tiene el Centro de Conciliación Avancemos, en formar conciliadores en derecho, ¿cierto? Entonces, por lo general, la mayoría de conciliaciones se realizan en centros de conciliaciones privados donde los conciliadores son ya abogados y con el curso, pues, en conciliación extrajudicial en derecho, eh, aprobado por el Ministerio de Justicia. Bueno, ahora bien, mm, este conciliador, además, pues, de ser abogado en la mayoría de los casos, salvo dos excepciones, y de tener un curso de actualización o un curso de conciliación por una entidad avalada por el ministerio, este abogado debe estar inscrito como conciliador ante un centro autorizado. Yo no puedo ser conciliador y en mi oficina decir, no, venga, yo hice el curso de conciliación, venga, vamos a convocar a esa parte y como yo soy conciliador extrajudicial en derecho y hice el curso en Avancemos, hacemos un acta y buscamos un acuerdo. No, no porque el conciliador, cuando es abogado, cuando cumple con el curso, debe estar inscrito en un centro autorizado, un centro de conciliación autorizado para que verdaderamente pueda fungir como conciliador, ¿cierto? De resto, lo que está haciendo ese abogado que no es que no es descabellado es una transacción, ¿cierto? Cuando a nuestras oficinas o a nuestros despachos o a nuestra consulta o asesoría llegan diferentes personas que nos plantean sus conflictos y nosotros buscamos un arreglo directo, estamos en uso de la transacción o negociación. Pero más allá de esa transacción o negociación, la conciliación ya es un mecanismo, ¿cierto? Entonces, inclusive la conciliación no es un contrato, el contrato es la transacción. La conciliación es un mecanismo alternativo de resolución de conflictos autocompositivo
temas que ustedes ya abordaron, ¿cierto? Pero que dista mucho de un contrato. ¿Por qué? Precisamente porque en el contrato son las partes las que crean, extinguen, modifican obligaciones y en la conciliación como mecanismo ya interviene un tercero. El tercero neutral, el tercero imparcial, el tercero facilitador, el tercero conciliador. Entonces, ese tercero conciliador hace que se inscriba en un mecanismo que tiene esa ayuda para que las partes en un acta fijen un acuerdo. Y ese tercero goza de autonomía funcional. ¿Qué quiere decir? Que ese tercero dirige la audiencia, ese tercero propone fórmulas de arreglo, ese tercero redacta un acta y ese tercero no tiene ninguna subordinación. Entonces miremos qué interesante es funcionalmente la autonomía que tiene el conciliador. El conciliador tiene la autonomía y lo que él diga, haga o establezca, pues en primer lugar lo va a hacer porque las partes voluntariamente lo acepten, pero sin ninguna subordinación, ¿cierto? Entonces, ese tercero va a redactar el acta y en esa acta, en esa redacción del acta es donde debe emplear toda su técnica. Cuando yo me siento a redactar los acuerdos, por lo general, los acuerdos que yo hago son de familia y de derecho civil, ¿cierto? Que es el derecho privado, pues, donde más se ve o donde yo por lo menos más me he movido y no es fácil porque eh, las personas a veces quieren poner unas cosas que la ley establece, ¿cierto? En estos días, más exactamente el viernes, me dijo un usuario que él quería que la cuota se incrementara a 50.000 pesos a partir del 1 de enero. Y ella dijo, bueno, está bien que se incremente 50.000 pesos, una cuota de alimentos, pero es que la ley establece que se debe incrementar, bien sea conforme al salario mínimo que decrete el gobierno nacional, o bien sea, si nada se dice acerca del incremento, se aumentará el mismo IPC del año anterior. Pero estas personas me llegaron y ya, pues, o sea, ya habíamos establecido la suma de dinero y que se incremente 50.000 pesos para el próximo año. Y yo, pues, bueno, que se incremente 50 pesos para el próximo año, que a partir de 2027 se incremente conforme el mismo porcentaje del salario mínimo. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, listo, estamos de acuerdo. Entonces ahí no vulneramos nada, no desconocimos nada, porque ellos incrementaron para el próximo año y para los años subsiguientes incrementamos conforme a la ley. Entonces yo creo que el conciliador debe tener, ahorita vamos a ver unas cualidades que debe tener, pero cuando las partes plantean algo, uno debe aceptarlo. Obviamente que no vaya en contra de la ley, ¿cierto? Por ejemplo, unos intereses de usura al 10%, cosas así. Eso hay un objeto ilícito. Bueno, visto pues entonces estas bases de quién es el conciliador, vamos a ver sus obligaciones, ¿cierto? Las obligaciones del conciliador que están regladas todas en la ley 2220, que es ese cuerpo normativo que recoge todo el tema de la conciliación. Él tiene unas obligaciones, además pues de su calidad y de su preparación que ya la vimos, debe primero admitir la solicitud de conciliación y verificar que esa solicitud de conciliación cumpla requisitos de ley. La primer parte de una conciliación empieza con la solicitud de conciliación. Y una solicitud de conciliación bien fundamentada es, digo yo, el 70% de una demanda, ¿cierto? Faltarían anexarle algunas pruebas, que no es que en la conciliación no sean necesarias. Mientras más pruebas tenga,
una conciliación, pues yo creo que tiene más fuerza. Ahora, no se entrarán a valorar, pero por ejemplo, cuando nosotros acudimos a conciliaciones donde los convocados son las aseguradoras tienen un funcionario, que no la tienen todas, pero sí las tienen algunas, que es un ajustador. Entonces el ajustador le dice a la compañía de seguros, venga, esa prueba está muy completa, o en esta conciliación vinieron con todos los elementos probatorios, o esa persona debe ser valorada médicamente. Entonces va pidiendo una serie de documentos, va pidiendo una serie de pruebas, va pidiendo una serie de requisitos que te van a llevar a que la conciliación tú puedas verdaderamente satisfacer una necesidad de uno de tus clientes. Con esa solicitud de conciliación, entonces ya se ve como la carta de presentación, así como las demandas. La solicitud de conciliación es la carta de presentación de un abogado. Es mi sentir, ¿cierto? Porque para eso nos preparamos, para hacer una demanda bien bonita, con bastantes pruebas y con una muy buena reacción. Entonces el conciliador en la solicitud de conciliación va a evaluar muchas cosas. Primero, que el asunto verdaderamente sea conciliable, ¿cierto? Al centro de conciliación universitario donde yo trabajo, llegan muchas personas con conflictos laborales y nosotros los escuchamos y le decimos, bueno, usted puede hacer esto, usted puede hacer aquello, pero aquí no se concilian temas laborales, porque la conciliación laboral es un tema público, es un tema, la conciliación en materia laboral la debe hacer siempre un funcionario, pues precisamente porque se manejan en el derecho laboral unos derechos irrenunciables, que no se pueden transar, o sea, intransigibles. Y nada más hoy llegaba una usuaria diciéndole que ya no iba a trabajar más en la cafetería de la universidad, que no le habían hablado de liquidación, que puede que la llamen el otro año, no, pero que no le habían pagado la seguridad social en todo el año. Entonces yo le dije, bueno, el tema de que te llamen el otro año o no es deliberativo porque tú tenías un contrato a término fijo. El tema de la liquidación te lo pueden dar hasta en 2 meses, ¿cierto? Jurisprudencialmente se maneja ese lapso. Pero el tema de que no te afilen a la seguridad social es gravísimo. Entonces, tenga en cuenta, tenga en cuenta eso porque en la oficina del trabajo puede solicitar una conciliación para estos temas. Entonces, eso hace el conciliador. El conciliador va a verificar en la solicitud de conciliación que se cumplan los requisitos. Por ejemplo, además de la competencia en la materia, como el derecho laboral, las direcciones de notificación de los convocados. Y ahí tenemos, lastimosamente, el conciliador no puede emplazar. El conciliador tiene que contar, bien sea en la solicitud de conciliación, con la dirección donde viva a la persona que vamos a convocar, donde trabaje, donde viva, donde trabaja, el correo electrónico y a última hora, como decimos en Antioquia, el WhatsApp. Pero a través de cualquiera de esa información se debe hacer la citación a la audiencia por una vía certificada, ¿cierto? Es decir, es decir, no es únicamente mandarle al WhatsApp, mire, vaya a tal parte, mire, en tal día va a haber una audiencia, sino que podamos verificar que esa persona es la propietaria de ese WhatsApp, porque ese WhatsApp va adscrito a un correo electrónico. Cuando nosotros cambiamos de celular, que tenemos todavía que eso como que no lo han acabado de inventar muy bien, o yo no lo he acabado de manejar, que yo ya tengo mis añitos, ¿cierto? Y cambio de celular para cambiar el WhatsApp de un celular al otro, se pierden mensajes, se pierde tiempo, bueno.
pero todo está asociado a un correo. Entonces, se puede hacer, hemos hecho notificaciones por WhatsApp certificadas, lo hace, por ejemplo, Edatel, lo hacen otras empresas, lo hace Servientrega y debe haber siempre dentro de las funciones que tiene el conciliador una dirección a la cual notificar, donde viva, donde trabaje, el correo o el WhatsApp, ¿cierto? El conciliador, pues cuando estamos en un centro de conciliación privado, debe notificar a las partes, ¿cierto? Entonces, precisamente la solicitud se establece ese lugar y los notifica. Pero, por ejemplo, en los consultorios jurídicos, casi siempre esa obligación la tiene el convocante y ahí se pierden mucho. Pero esas son dentro de las obligaciones que tiene el conciliador es verificar. Entonces, todos estos temas eh, en los cuales verdaderamente proceda la conciliación, proceda la conciliación, que eh, va a ser, por ejemplo, va a ser eh, dentro de los temas que vamos a ver, el próximo tema que vamos a tratar mañana. ¿Qué asuntos son conciliables y qué asuntos no son conciliables? Porque hoy vamos a hablar del conciliador y su régimen disciplinario. Vamos bien, vamos bien. Yo empecé a hablar y como que puedo estar inclusive hablando solo, ¿no? Vamos bien, me están escuchando, me están entendiendo. Hola, profe, sí, señor. Sí, profe, Ah, bueno, me alegra mucho. Yo ¿me, espero que... me puede Hola. recordar, porfa, qué pasa en caso de que un abogado funja como conciliador, pues ya haga una acta sin estar en un centro de conciliación? ¿Qué consecuencias tendría eso? Pues aparte de que esa acta no tendría como esa validez de un acta de una conciliación propiamente de derecho, pues de conciliación extrajudicial. Muy bien, Jorge. Pues en ese caso sería una transacción y pues tendríamos que mirar muy bien ese documento porque, por ejemplo, no debe inmiscuirse en temas de un centro de conciliación ya creado, ¿cierto? Y puede pasar todo en nuestro país, pero por ejemplo, que yo diga centro de conciliación, avancemos. Dirección, que use el logo, ahí ya estaríamos inmersos en un delito, ¿cierto? Pero, pero por ejemplo, cuando el abogado funge como conciliador sin serlo y busca un acuerdo entre las partes y logra un acuerdo entre las partes, debe darle a ese documento la naturaleza de un acuerdo transaccional y debe redactar de buena manera, redactarlo de manera tan clara, tan expresa y tan exigible que él solito preste mérito ejecutivo, que él solito, si se incumple, pues se pueda accionar judicialmente para las obligaciones que ahí están contenidas. Recordemos, por ejemplo, que en materia de alimentos, usted como abogado puede citar a los padres de los niños, niñas o adolescentes, redactar una transacción en la que se establezca custodia, cuidados personales, suma líquida de alimentos, acceso a la salud, educación, visitas, etcétera, etcétera. Pero el requisito para la validez de ese acuerdo transaccional va a ser que las partes autentiquen su firma, que sea un documento cuyas firmas estén autenticadas en notaría. Pero en temas, por ejemplo, de los seguros tienen, y los abogados de las aseguradoras, que son muy preparados, tienen una facilidad para transar, una facilidad para redactar. Bueno, la experiencia también lo da, ¿cierto? Pero si tú te chocas, entonces van, miran
la situación y le dicen al presunto responsable, venga, se le va a reconocer algo, vamos a transar. Y de una le sacan la transacción. Pero en el caso que tú me preguntas, precisamente ese documento que se hace es una transacción, es un acuerdo transaccional que sería para crear, modificar o extinguir obligaciones y tendrá plena validez, pero no se deberá confundir con un acta, pues porque el acta debe estar firmada por un conciliador, firmada por un director de un centro de conciliación, registrada en el SICAC, es el Sistema para la Información de la Conciliación, Sistema para la Información de la Conciliación, el arbitraje y la amigable composición. Entonces, la conciliación es mucho más solemne, si se quiere. No tiene la solemnidad de un proceso judicial, ni mucho menos, pero está como en la mitad, ¿cierto? La transacción es inclusive informal, se puede hacer sin que se lleve un escrito, pero no sería exigible o ejecutable. El proceso judicial te da una cantidad de pautas, lineamientos, caducidades, requisitos, y la mediación está en la mitad. Es como vamos a transar ciertos temas, pero vamos a hacerlo así por escrito y vamos a emitir un acta. Entonces, la conciliación recoge, pues, verdaderamente algunos pasos solemnes que le dan seguridad. Y así debe hacerse. Bueno, continuemos entonces, porque el conciliador, y se lo digo mucho a mis estudiantes, dentro de las obligaciones que tiene, es una obligación que yo he aprendido con los años, que no la aprendí en ninguna parte, sino en la experiencia, y es conducir la audiencia. Porque siempre que, pues, y lo noto es con mis estudiantes, pues que son personas jóvenes, que son personas que están haciéndolo por primera vez, que son personas que nunca antes habían ido a una conciliación, ¿cierto? Y que es todo, cuando lo hacemos por primera vez, por un lado es inolvidable, ¿cierto? A nosotros no se nos olvida la primera conciliación, pero por otro lado nos dejamos muchas veces como llevar por las partes, ¿cierto? Juan David, tú me colaboras por tu micrófono que se te activó, por favor. Muchas gracias. Entonces, es algo muy importante y es algo pues que yo les recomiendo a ustedes y les recomiendo siempre a mis estudiantes, porque el usuario, el convocante, el convocado, tiene un momento de crisis. Cuando a una persona la llaman a conciliar, bien sea que la citen o bien sea que sea el convocante, lo más normal, lo más común, lo más visto, y por obvias razones, es que entre en una catarsis. Es decir, que empiece a soltar, que empiece a manifestar, que empiece a sacar todo eso que genera para él o para ella esa situación conflictiva. Entonces, eh, está bien dejarlos hablar, pero ponerle un límite. Vamos a escuchar a las partes por 5 minutos. Primero la parte convocante, luego 5 minutos la parte convocada, para que manifestemos lo concerniente al tema única y exclusivamente. Ah, es que 5 minutos son muy poquitos. No, yo creo que 5 minutos es suficiente si hablamos solo del tema de conciliación. ¿Por qué lo digo así? Porque por lo general en las conciliaciones para fijar cuota de alimentos, que como son exparejas, tienen mil y una cosa de qué hablar. Ustedes ya se imaginarán qué podrá decir o qué no podrá decir cada una de las parejas que se han
vinculado afectivamente y que ahora tienen un conflicto, ¿cierto? Entonces, hablemos en 5 minutos de las necesidades del niño, niña o adolescente. Y 5 minutos después, usted va a replicar lo que usted piensa, lo que usted considere de su hija o de su hijo. Así, de esa manera, podemos dirigir, pero dirigir no significa que no hable. Simplemente dirigir significa que hable, pero dentro de un tiempo límite. Porque si no dirigimos, lo más normal que pase es que empiecen a hablar, se empiezan a ofuscar, se empiezan a gritar y cuando hay gritos y cuando hay ofuscación, no hay acuerdo. Entonces, eso es muy importante y es clave. Es que la parte pueda manifestarse, pero que no se olvide la dirección que debe tener el conciliador. Eso es tan importante como difícil, ¿cierto? Pero bueno, una de las formas de hacerlo es limitando el tiempo. Inclusive, pues pueden ser 10 minutos, ¿cierto? Hable este 10 minutos y después el señor convocado va a hablar otros 10 minutos para ir buscando, pues, un acuerdo. Lo otro que debe hacer el conciliador ya cuando estamos en audiencia, es decir, ya revisamos la solicitud, ya citamos a las partes, ya vimos cómo las citamos. Entre otras cosas, cuando nosotros hacemos la solicitud de conciliación, muchas solicitudes de conciliación se transcriben hechos y pretensiones o hechos y solicitudes en la misma cita, ¿cierto? Entonces te llega la cita y te llegan los hechos y te llegan la petición o solicitud, que algunos le dicen pretensiones. Bueno, en esa narración que se hace es la forma de abordar de manera efectiva un resultado ah, que sea óptimo para las partes. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo en los hechos digo, manifiesta el señor o manifiesta la señora que ha sido grosero, lo ha insultado, le ha dicho palabras, lo ha tratado mal, pues hombre, esos hechos pueden ser ciertos, pero si tú los pones en los hechos, los redactas y la otra persona cuando reciba esa solicitud ve eso, ¿qué va a decir? Ah, claro, se fue a decir chismes, pero a mí no me han escuchado, ¿por qué dijeron eso? Esto no es verdad. Entonces, en esa redacción de esos hechos, en esa redacción de esa solicitud de conciliación, tenemos que ser lo más eh, amigables posibles, porque es que al fin y al cabo lo que estamos buscando es un arreglo amistoso. Entonces, por ejemplo, decir, el señor y la señora tal son los padres de tal niño, niña, adolescente. Actualmente se encuentran separadas. La niña, niño, adolescente requiere de una cuota que se fije para satisfacer sus necesidades. Pretensiones, que se fije una cuota de parte de sus padres para satisfacer sus necesidades básicas. Ya, eso es lo que se va a debatir. Y la dirección y la conciliación nace ahí. Pero si usted empieza a decir que es que el Señor, a través de múltiples infidelidades, abandonó el hogar, o que el Señor eh, es incumplido y no le importan sus hijos, ahí estamos dando el primer paso para que no se haga una conciliación. Entonces, todas esas cargas que tiene nuestro cliente, nuestro usuario, todas esas cargas no pueden estar en la solicitud. Simplemente vamos a delimitar el tema. Son papás, no conviven y necesitan alimentos. Por ejemplo, en los temas de alimentos, ¿cierto? Entonces, bueno, les quería contar ese aparte. Después entonces de instalar la audiencia y de que el conciliador conduzca, que el conciliador tiene que conducir como líder que es, mientras más líder y más conduzca, puede buscar que las partes acuerden. Siempre se tiene que ilustrar a las partes sobre lo que se va a hacer.
Sí, porque es que las partes no saben que es un centro de conciliación. Y entonces muchas veces van con abogados, pero no saben qué vamos a hacer. Entonces, lo primero que yo hago es agradecerle por su asistencia. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por utilizar este espacio. Esto habla muy bien de ustedes. Buscar soluciones de manera pacífica es de gente civilizada. Y aquí lo que vamos a hacer es dialogar y buscar una solución a un problema. Si se da la solución, perfecto, ideal, ganan todos, ganan los dos. Si no se da, pues no es obligatorio llegar a un acuerdo, pero ya alguna de las partes podrá acudir a un juez y ya el proceso judicial es un proceso muy diferente porque el juez impone una decisión y la impone por allá en 2, 3 años y bueno, eso es diferente esa justicia porque esa justicia impone, en cambio la nuestra, la que estamos aquí tratando de llegar es basada en el diálogo y de manera voluntaria. Aquí lo que vamos a hacer es voluntariamente buscar un acuerdo. Entonces, si se establece así el inicio en una conciliación, pues las partes de una se van a bajar, ¿cierto? Algunos dirán, no es obligatorio acordar, entonces yo no acuerdo. Tiene todo su derecho a acordar o no. Pero como conciliadores no podemos darnos por vencidos, ¿sí? A mí me encanta cuando hay acuerdo, porque inclusive cuando hay acuerdo hay más trabajo. ¿Por qué? Porque tienes que redactar el acta, porque tienes que hacer una redacción expresa, explícita, detallada. Y cuando no hay acuerdo, es simplemente constancia, no acuerdo, nombres y firmas. Pero a mí me apasiona buscar acuerdos y eso es lo que debe hacer uno como conciliador. La otra vez en un centro de conciliación que yo usé privado, la conciliadora dijo, ¿hay ánimo conciliatorio? No, esta parte no tiene ánimo conciliatorio. Bueno, si no hay ánimo conciliatorio, entonces yo creo que vamos a hacer una constancia de no acuerdo. Y yo, venga, 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 ¿cómo así? Qué pena con usted, doctora. Pero que no haya ánimo conciliatorio no quiere decir que podamos escucharnos. Hemos pagado una suma de dinero considerable para mis clientes solo para preguntar si ánimo conciliatorio no. Es más, en este mismo caso, hay personas que han sufrido un accidente de tránsito y que lograron una conciliación con esta empresa. Entonces, no, venga, no vemos las cosas por perdidas. Y empecé yo a remar y a decir, vea, porque fue un caso donde hubo un accidente de tránsito en un pueblo, un bus de escalera se deslizó por un barranco y murieron como 7 personas. Y dentro de esas víctimas, ya algunos habían logrado conciliar extrajudicialmente y habían logrado un acuerdo. Entonces yo iba con toda la energía, yo era parte, y yo dije, pero ¿cómo así? Si no hay ánimo conciliatorio, chao, no, pues, o sea, yo para eso no estoy pagando, estoy pagando es para que puede que no haya ánimo conciliatorio, pero vamos a escucharnos. Y después de escucharnos, vamos a plantear sumas de dinero. Y después de plantear sumas de dinero, vamos a establecer fechas de pago, ¿cierto? Entonces, a lo último lo logramos. Entonces, un conciliador debe luchar por llegar a un acuerdo. Obviamente que nunca no va a ser siempre el resultado, ¿cierto? Puede lucharla y que las partes no lo tomen, pero por lo menos que se note el esfuerzo. Bueno, después de ilustrar entonces a las partes sobre lo que se va a hacer, el conciliador debe decir qué pasa si hay un acuerdo. Entonces, como les venía explicando, aquí vamos a dialogar basados en el respeto. Únicamente vamos a hablar de este tema y lo que ustedes voluntariamente acuerden, si lo acuerdan y lo quieren acordar, se vuelve obligatorio. ¿Cómo así? Sí.
Si ustedes acuerdan una suma de 500.000 pesos mensual, usted tiene que pagarla porque si no la paga, pues se hace exigible. O sea, porque no tendría sentido venir aquí a llegar a un acuerdo para incumplirlo. ¿Qué sentido tendría yo comprometerme con algo y no cumplirlo? Entonces, el alcance que tiene el acuerdo al que ustedes pueden llegar es que eso se vuelve obligatorio. Y no solo para usted, para ambos, ¿cierto? El tema de pagar o el tema de las visitas, permitir las visitas, que es como la otra parte en cuanto al tema de derecho de familia. Las visitas casi siempre es el padre el que las ejerce y deben dejarse entonces claras, porque si la madre dice que el niño o adolescente podrá compartir un fin de semana cada 15 días, iniciando el viernes 5 de diciembre hasta el lunes, si es festivo, o el domingo, y lo retornará a su domicilio a las 6 de la tarde, si no se cumple con esa acta, se va a un juez. Obligación de hacer, permitir visitas, ¿cierto? Entonces, lo que voluntariamente se pacte se debe exigir y se cumple y se ejecuta, ¿cierto? Entonces, ese sería pues como uno de las obligaciones que tiene el conciliador, ilustrar a las partes, establecer los alcances que tiene el acta, ¿cierto? Pero también los límites, ¿cierto? También debe establecer qué límites tiene la conciliación. Porque, por ejemplo, hay unos temas morales que no entrarían ahí. Y el más común es cuando el padre no quiere visitar al niño o niña adolescente que es su hijo o su hija, ¿cierto? Y hemos tenido casos donde la, la madre llega a nuestro centro de conciliación y dice, es que yo quiero que mediante una conciliación el padre se comprometa a llevar al niño a piscina. O el padre se comprometa a visitar al niño cada 8 días. O el padre se comprometa a visitar al niño cada 15 días. Entonces ahí hay un dilema, porque el padre tiene la obligación de pagar alimentos, pero no de quererlo, no de compartirlo, pues compartirlo no, no de visitarlo. Él tiene la obligación de velar económicamente por satisfacer sus necesidades básicas, ¿cierto? Que el niño tenga un techo, que el niño tenga un vestido, que el niño tenga comida, que tenga cobertura en salud, acceso a la educación, vestuario, ¿cierto? Y a veces un subsidio familiar. Pero si el padre no quiere salir con él, si el padre no quiere verlo, el padre no puede ser obligado. Entonces, también es un límite moral. Bueno, ahora bien, dentro de estas obligaciones, eh, tiene además que levantar un documento. Ninguna audiencia termina sin documento. Ninguna audiencia de conciliación termina sin una prueba documental. Puede haber un resultado que sea acuerdo total. Excelente. Se acordó totalmente que se pagará esta plata, pero entonces, ¿quién va a pagar? ¿Cuánto va a pagar? ¿Cuándo va a pagar? ¿A quién va a pagar? ¿Cómo va a pagar? Entonces, ahí entra la parte más técnica y en la que el conciliador debe ser más ducho, ¿cierto? Por lo general, yo le redacto así. El señor Carlos Tamayo Vélez, siempre el nombre completo, identificado con cédula de ciudadanía tal, se obliga a pagar la suma de 500.000 pesos mensual en letras y en números por concepto de alimentos
a su hijo nombre completo, número de identificación, cada mes, iniciando el 1 de diciembre de 2025. Dinero que consignará a la cuenta de su madre, señora Pepita Pérez, con cédula de ciudadanía, número 05006402 de Bancolombia. Entonces, ahí, cuando el conciliador logra ese acuerdo, empieza a redactar. Y usted tiene que redactar rápido porque a veces las partes se quedan ahí, aprovechan que usted se descuidó porque usted se pone a redactar el acta y las partes empiezan a conversar, a decir una cosita, empiezan como a chuzar, empiezan como a decir lo que no pudieron decir, pero que quieren decir, y a mí se me han dañado acuerdos ahí. Cuando yo me pongo a redactar el acta, vuelvo y una de las partes una vez se me fue y me dejó la cédula. Porque, ojo, en el centro de conciliación, lo primero que hacemos es pedir las cédulas. Cuando se inicia la audiencia, muy buenas tardes, muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Me permiten, por favor, sus cédulas? Claro, porque entonces yo cómo sé que este es el convocante y que este es el convocado. Entonces, verifico el número de la cédula con la solicitud, verifico la norma, la forma, perdón, correcta en la que se escribe el nombre, porque hay nombres muy complejos que tienen por ahí una Y, una H, una K, y si usted se equivoca en el nombre, ahí va a tener problemas después. Y entonces me pasó que redactando el acta, fui a imprimirla, cuando bajé con las actas, se había ido el señor. Y la señora me dijo, no, él se fue bravísimo. Y yo, ¿pero qué pasó? Ay, no, es que yo dije una cosa y él se enojó y salió y se fue. Y yo, ¿qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos ahí? Pues lo llamamos y le dijimos, caballero, usted dejó aquí su cédula, venga por favor por ella y venga y firme al acuerdo que llegamos. Él volvió como a la media hora y volvió como más tranquilo, más calmado, firmó y le devolvimos la cédula. Pero si él no hubiera regresado, hubiera mandado a otra persona por la cédula, no se le entrega a nadie más la cédula, o hubiera ido a los 2, 3 días, o hubiera ido, digo, solicita su cédula y sale y se va, pues nos tocará hacer una constancia de no acuerdo, ¿cierto? La constancia de no acuerdo se realiza cuando la persona va, pero no llega a un acuerdo. Ahora, en ese caso, él tendría que firmar. Entonces, uno le dice, mire, si usted quiere firmar el acuerdo, aquí está el acuerdo. Si no, firmaría una constancia de no acuerdo. En el caso en el que él diga, yo no firmo nada, es igual a que no hubiera ido. Ir y no suscribir un documento, entonces ahí lo único que se podría hacer es una constancia de no comparecencia, ¿cierto? Porque esos son los tres más importantes resultados que se dan después de una audiencia. Acta, cuando hay acuerdo. Ese acuerdo puede ser total o parcial, ¿cierto? Acta total, cuando hay un acuerdo total. Acta parcial, cuando hay un acuerdo parcial. Por ejemplo, se pusieron de acuerdo en la suma de dinero, pero no en las visitas. Se pusieron de acuerdo en la suma de dinero, pero no en el vestuario. Se pusieron de acuerdo en el lucro cesante, pero no en el daño emergente. Se puede dar acta parcial. Lo otro, el tema que no se logró acordar, pues faculta para que la persona que quiera accione solo en cuanto a ese tema vía judicial. Pero en cuanto a lo que se acordó, no. Y el tema de las constancias de no acuerdo, por lo general, eh, es el documento que se expide y el documento que permite agotar el requisito de procedibilidad. Entonces, una constancia de no acuerdo, usted puede ir donde el juez para que el juez
Si hay requisito de procedibilidad, pues precisamente se proceda con la siguiente etapa. Sin embargo, pueden pasar otras cosas. Puede pasar que la parte convocante no logró notificar al convocado, ¿cierto? Porque como lo vimos ahorita, a veces hemos tenido muchos casos de venta de motos. Yo no sé qué pasa con las personas cuando venden una moto que siempre se meten en problemas, que no la acabó de pagar o que la pagó y no hizo el traspaso, o que tiene un mundo de fotodetecciones, que etcétera. Lastimosamente eso es un problema muy común. Entonces se nos presentó que la parte que estaba convocando no sabía dónde vivía la parte convocada, pero sí tenía el correo electrónico. Entonces, en ese caso, envió por correo electrónico y la persona no se conectó. Constancia de no comparecencia o lo que es lo mismo, constancia de inasistencia. Y ya con ese documento, pues se accede a la vía judicial, porque ahí el juez, el juez puede emplazar, el juez ordena unas notificaciones, ordena el registro, en el registro nacional de personas emplazadas. Algunos todavía ordenan el emplazamiento en prensa, en radio, ¿cierto? Tratando de que esa persona comparezca, se entere de que ha sido demandado, y si no se nombra un curador ad litem para que lo represente. Pero eh, incluso hay una sanción cuando la persona ha sido notificada de una audiencia de conciliación y no comparece. Cuando una persona es notificada de una audiencia y no va, y verdaderamente fue bien notificada, usted puede pedirle al juez, usted accionante, puede decirle, mire, dentro de los hechos o dentro del escrito de demanda, puede pedirle al juez que, primero, se tenga como indicio grave la no comparecencia del demandado a la audiencia de conciliación, toda vez que fue notificado debidamente, y que se imponga una multa de hasta 2 salarios mínimos. Es que si tú no vas a una audiencia de conciliación y dentro de los 3 días siguientes no te justificas, es decir, estaba fuera del país, estaba fuera de la ciudad, estaba en un derrumbe, estaba en una cita médica, estaba en una operación, estaba incapacitado, ¿cierto? Pues esa no comparecencia o esa inasistencia tiene esa sanción. Se va a tomar como un indicio grave en su contra, un indicio en el caso de un proceso declarativo, ¿cierto? Y también puede imponerse una sanción. No conozco que se haya impuesto una sanción, pero la ley trae pues esa sanción económica para quien no comparece y además de no comparecer, no se justifica, no se justifica. Bueno, una vez elaborado el documento final, puede haber un documento que se llame otro resultado. Ese era el que me faltaba, otro resultado. ¿Qué puede pasar? Que no fue el convocado porque no lo notificaron bien. ¿Qué puede pasar? Que la convocante ya concilió en otro centro de conciliación, entonces tampoco va. O que el convocante presentó un problema ese día, ¿cierto? Entonces, dependiendo de la situación, podemos hacer un aplazamiento de audiencia y se hace otro documento en el cual se establezca que no se asistió, pero se reprograma para tal día. Esa reprogramación tiene que notificarse en la misma forma en la que se notificó la primera vez. O muchas personas se excusan, no, ese día no puedo. Por lo general se debe reprogramar dentro de las obligaciones del conciliador. Tiene 3 meses. La ley 2220 le establecen tres, antes eran dos, ahora son 3 meses. ¿Para qué? Para fijar
fecha de audiencia de conciliación, una vez recepcionada la solicitud. Entonces, cuando llega la solicitud al centro, el centro debe fijar fecha de audiencia en un lapso inferior a 3 meses. Ese es lo máximo. Pero si las partes muestran desinterés, no van, no se excusan, no dijeron nada, no vino ninguno de los dos, pues ahí se hace ni constancia ni acta, ahí se hace otro resultado. Otro resultado quiere decir que o no vino el convocante o no se logró notificar al convocado. Ahí se hace otro resultado. Por lo general, dentro de un centro de conciliación privado, cuando no comparece el convocado, habiendo sido notificado, se hace una constancia de inasistencia. Pero puede pasar que lo notificó dentro de muy poquito tiempo, porque son 5 días hábiles, establece la ley, en los que usted debe recibir la citación. Es decir, si yo tengo una conciliación para el 5 de diciembre, me tuvieron que haber notificado por lo menos el viernes, o no, el jueves. 5 días hábiles antes mínimo me deben notificar. Y entonces puede pasar, la recibió el jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes. El sábado y domingo no cuentan. La recibió el viernes, el jueves. Entonces ese día no se cuenta. Viernes, lunes, martes, miércoles, jueves. Sí. El jueves sería el quinto día. Y la audiencia es el viernes. Entonces, 5 días hábiles antes se debe notificar la cita para que el convocado asista. Si por ahí la entregó 4 días hábiles antes, 3 días hábiles antes, 2 días hábiles antes, y la parte no va, pues uno se dice, lo convocaste muy tarde. Podemos tratar de aplazarla si no viene, porque si viene, pues no hay problema. Pero si la parte no viene, podemos tratar de aplazarla, ¿cierto? Recordemos pues que estamos resolviendo un conflicto, entonces en ese evento uno puede ser un poco lapso, flexible. En un juzgado no van a tener esa flexibilidad. ¿Tiene audiencia? ¿No vino? Pues el artículo 372 dice que los hechos susceptibles de confesión se entenderán como tal, ¿cierto? Pero en la conciliación no tenemos que llegar a esos extremos porque precisamente estamos tratando de que voluntariamente acordemos. Y bueno, dentro de todo este procedimiento que les he venido comunicando, ya después de la elaboración del documento que se tenga que elaborar, el conciliador tiene la obligación de hacer seguimiento y de garantizar la confidencialidad del proceso conciliatorio. Vamos a mirar primero la confidencialidad. Porque es que, por ejemplo, en las conciliaciones virtuales, que cada vez son más y que la ley misma dice que deberá privilegiarse el medio virtual, las partes se presentan, exhiben sus documentos y eso queda grabado. Después se suspende la grabación hasta que tengamos un resultado, acuerdo, constancia. Pero lo que no se graba es confidencial. Por eso no se graba. Lo que las partes digan, las ofertas que se hagan, eso es confidencial. Y el conciliador debe garantizar esa confidencialidad. Si el conciliador ve por ahí que otra persona
Está grabando. Venga, usted está grabando. No, eso es confidencial. Absténgase, por favor, de grabar y absténgase, por favor, de divulgar, porque eso sería una falta a la confidencialidad de las partes. Es más, se suspende esta audiencia y se va a realizar de manera presencial el día tal. Sí, porque cuando un conciliador nota que se están de alguna manera eh, violando esa garantía de la confidencialidad que tiene la conciliación, como conductor de su audiencia y como director, la puede suspender y convocarla presencialmente. Recordemos que lo que se diga en una audiencia de conciliación no puede ser publicado. Lo que las partes ofrezcan o lo que se hable, ¿cierto? Eso es, eso goza de confidencialidad y el conciliador tiene ese deber de garantizar esa confidencialidad. Por eso no se graban esas partes. Bueno, ahora bien, ahora bien, las obligaciones del conciliador, por último, dentro de esta mini audiencia que hemos venido desarrollando, es hacer seguimiento, ¿cierto? El conciliador debe hacer seguimiento a ese acuerdo que se llegó, ¿cierto? A los acuerdos. Por ejemplo, en materia de entrega de inmuebles. Ustedes saben que la ley 2220, que recogió la normatividad anterior del artículo 69 de la ley 488, decía que en materia de inmuebles, pues si se compromete con la entrega de un bien y no se entrega en la fecha establecida, pues el centro de conciliación le va a solicitar al juez para que directamente comisione y se realice la entrega. Entonces, es importante, yo creo que es una labor muy interesante y muy bonita, pero que a veces no se hace. Y lo digo también desde mi punto de vista porque nosotros buscamos acuerdos y si hay incumplimiento, pues vaya donde el juez. Pero también sería muy interesante y dentro de las obligaciones del conciliador está que se haga seguimiento a los acuerdos establecidos. ¿Hacer seguimiento qué es? Pues llamar a ese convocado o llamar a esa convocante para ver si se está pagando a tiempo, para ver si se hizo la entrega del inmueble, para ver si se cumplió con lo establecido. E incluso en el SICAC, Sistema de Información para la Conciliación, el Arbitraje y la Amigable Composición, que es un registro del Ministerio de Justicia de todas las audiencias de conciliación que se hacen en el país, de todas las arbitrajes y de todas las amigables composiciones del país, pues hay un espacio precisamente en conciliación para verificar el cumplimiento del acuerdo, porque ese seguimiento le da efectividad. Si hay un seguimiento efectivo, pues hombre, me están llamando a recordarme. mm, de alguna manera es una de una forma en la que se busque si la persona así lo considera cumplir con lo pactado. Aunque hay quien no lo haga, pero si te lo recuerdan, yo creo que es una posibilidad mayor a que no lo hagan. Hay más cumplimiento, pues, cuando el funcionario conciliador hace esos seguimientos que cuando no los hace. Bueno, vamos a hablar ahora entonces
vistos los, las calidades del conciliador, ¿cierto? Con el que iniciamos nuestra charla de hoy, además de las obligaciones que tiene como director de ese mecanismo, que no es un proceso, sino un mecanismo, vamos a hablar de los impedimentos y las causales de recusación que tiene un conciliador. Porque claro, si el conciliador, si el centro de conciliación administra justicia, de alguna manera tiene una función transitoria de administrar justicia que viene dada por el artículo 116 de la Constitución, pues no puede conciliar algo en lo que él tenga algún interés, ¿cierto? Entonces vamos a ver que la ley 2220 contempla que no todo el mundo puede ser conciliador para cualquier caso y que existe un régimen de impedimentos y recusaciones para asegurar, pues, precisamente la imparcialidad y la independencia del conciliador. La primer causal de impedimento o de recusación, ¿cuándo es impedimento? Recordémoslo, cuando el mismo funcionario dice, no, yo me declaro impedido porque esa es mi hermana, porque esa es mi sobrina o porque esa es mi compañera o porque ella fue mi pareja o porque ella es mi colega y es muy amiga, ¿cierto? Entonces, cuando el conciliador tenga interés directo o indirecto en el resultado del conflicto, ¿cierto? Cuando tenga interés directo o indirecto en el resultado del conflicto, pues ahí se compromete la imparcialidad. El interés directo es que se vea beneficiado con alguna decisión, ¿sí? Y el indirecto es que beneficie a alguna persona cercana. Se habla hasta un cuarto grado de consanguinidad, y ahorita más adelante lo vamos a ver, porque también está dada las mismas causales de impedimento y recusación del conciliador. Son las mismas causales de el juez de la República, de un funcionario judicial, de un juez. Entonces, el impedimento es así. El impedimento opera cuando a ti te notifican como conciliador, tú dices, uy, ¿cómo así? Eh, Juan Camilo Alzate, no, ese es mi hermano. Bueno, muy bueno que esté solicitando los servicios de este centro de conciliación, pero yo no, yo no puedo, imposible. Y hago un escrito diciendo, me declaro impedido. Ahora, la recusación es cuando otra persona interesada se da cuenta de ese impedimento, se da cuenta de que no se declaró impedido y lo recusa, ¿cierto? Entonces, ¿cómo así? Usted es el hermano y es conciliador. Lo recuso y solicito que se nombre otro conciliador de manera inmediata y que se compulsen copias al Consejo Superior de la Judicatura por no haberse declarado impedido. Entonces ahí se complica la cosa, porque usted como abogado y como conciliador, si no se declara impedido, esa recusación le va a traer grandes consecuencias disciplinarias. Entonces, ¿cómo no ibas a saber que es tu hermano? Por ejemplo, ¿cómo no Profe, ibas a saber, ya voy, cómo no ibas a saber que era un vínculo de afinidad, que era tu suegra, ¿cierto? Cuando hablamos de afinidad. Cuéntame. entonces en ese caso, ¿qué sucede con la conciliación, con el acta de conciliación? Pues se hacen la recusación después de. Pues ahí tendríamos que entrar a analizar qué se pactó, pero esa acta no se ha llevado
de manera legal a su final. Es decir, esa, ese impedimento del conciliador hace que esa acta sea nula de nulidad absoluta, precisamente por el interés directo, pues en el caso que le estoy diciendo, que sea el hermano, una parte, y el conciliador, la otra. Y esa conciliación y si se llevó a un acta, pues nos va a llevar precisamente a que cualquiera de las partes le solicite al centro de conciliación la declaratoria de nulidad de esa acta. Entonces, esa acta, primero obviamente se analiza que si haya habido una verdadera causal de recusación, que no sea una homonimia o que no sea alguna situación diferente, y se convocará una nueva audiencia con otro conciliador para que se busque solucionar o se busque llegar a un acuerdo, pero esta vez sin una causal de impedimento de recusación de por medio. Pero esa acta que se lleva a cabo una, con una enorme causal, eso genera la nulidad de esa acta. No podríamos ejecutarla, no podríamos decir, por ejemplo, no, es que a pesar de que era el hermano del conciliador, obró de manera imparcial. Eso es imposible. La parte interesada, es decir, la parte afectada, solicitará y probará, eh, pues, de la manera más fehacientemente posible y se declarará la nulidad de esa acta de conciliación. Es nula. Ahora, en el ejemplo que yo les pongo, pues el hermano, pues es que el hermano es el mismo apellido, ¿cierto? Por lo general. Pero digamos que es un amigo de infancia. Ah, que es que vivimos en el mismo barrio y tuvimos 10 15 años compartiendo, pero eso es difícil demostrarlo, ¿no? Porque es que la norma cuando hay consanguinidad o afinidad, pues bueno, se puede declarar recusado para que se nombre a otro conciliador y esa acta quedará nula. Pero cuando es un amigo de infancia, cuando es el ex jefe, ah, es que mi ex jefe, tal cosa, o cuando es, no sé, de alguna manera alguien que tenga interés directo, hay que probarlo y pues buscar que otro conciliador de entrada sea el que asuma ese rol. Bueno, eh, hay otros impedimentos que son mucho más técnicos, ¿cierto? Y esos impedimentos que son más técnicos es cuando el conciliador ha tenido una relación previa profesional con alguna de las partes, ¿cierto? Pero esos los vamos a ver ahorita más adelante porque yo voy a hacer un pequeño break. Vamos a hacer un break, son las 7:21. Va a hacer una pequeña pausa hasta las 7:40. 20 minuticos para yo tomar mis alimentos. Nos vemos a las 7:40 para mirar esas causales en las que el conciliador ya ha actuado con esas mismas partes. A ver si puede hacerlo, no puede hacerlo. Listo. Entonces nos vemos entonces en 20 minuticos. ¿Estamos de acuerdo? Listo, profe. Listo, pues de acuerdo, gracias. Muchas gracias. Voy a pausar aquí esto. Entonces, me demoré un poquito más. Es que había que hacer por aquí unas cositas, pero ya estamos de vuelta. Vamos a continuar entonces con los impedimentos y causales de recusación que tiene el conciliador. Entonces ya vimos el interés directo. Siempre va a haber interés directo cuando hayan familiares de por medio.
Y también hay unas causales que nos hablan en cuanto a la relación profesional con las partes. Entonces, miremos, por ejemplo, eh, si yo como conciliador extrajudicial en derecho, yo con alguna de las partes que me comporto como conciliador, no podré nunca, no podré jamás ser asesor, apoderado o árbitro para ese tema de la conciliación. Jamás. Ejemplo, si yo soy conciliador en el centro de conciliación, avancemos y llega una madre solicitando una cuota de alimentos para su hijo, para que sea pagada por el padre, y en efecto se hace una audiencia, se logra fijar una cuota de 1 millón mensual. Después la madre me busca y me dice, ay doctor, eh, el, el papá del niño no paga, lleva 6 meses sin pagar. ¿Usted me puede ayudar, ya que usted es abogado, a ponerle la demanda a ese señor para que pague? Jamás. Es más, ni la puedo asesorar, porque yo fui el conciliador, yo firmé el acta, yo dirigí la audiencia, yo cité a las partes, yo busqué un arreglo. Para ese caso, yo nunca nada jamás podría hacer, ni como abogado, ni como asesor, ni como árbitro. Bueno, en ese caso no cabría el arbitraje, pero en otros casos de derecho comercial o de derecho civil, inclusive con la nueva ley que permite los cobros ejecutivos de mayor cuantía por el proceso arbitral, yo nunca podré volver a entrar en relación con ese tema con ninguna de las partes. Ejemplo, fijo una cuota de alimentos como conciliador y el papá me llama y me dice, venga, es que la mamá del niño no está cumpliendo con las visitas. Y como usted dejó las visitas bien planteadas, yo quiero que usted me ayude para demandar a esa señora por obligación de hacer. Jamás yo como conciliador para ese tema, nunca, nunca podré asesorar, representar o ser árbitro para ese tema. Yo para ese tema quedo vedado. Para ese tema que se concilió, yo nunca podré actuar de nuevo. Ahora bien, para otros temas, con esas partes, deberé esperar 1 año. Por ejemplo, el papá me dice, veo, sos abogado, ¿cierto? Sí, bueno, a mí me gustó mucho cómo dirigiste la conciliación allá con mi señora y yo quiero que vos me ayudes, no sé si podás, porque tengo un inquilino que no me paga y no me desocupa. ¿Vos me puedes ayudar con ese caso? Sí, yo le puedo ayudar, pero el 2 de diciembre de 2026. Ah, ¿cómo así? Sí, hay que esperar 1 año.
Digamos que hoy fue la audiencia, 1 de diciembre. Para otros temas, yo podré ser abogado, representante, asesor o árbitro, pero deberé esperar 1 año después de la audiencia para otros temas con esas partes, para otros casos, para otros negocios, ¿cierto? Porque para ese mismo caso nunca podré volver a intervenir. Ahora bien, eso no quiere decir que yo no pueda ser conciliador de esas personas por diferentes casos. Por ejemplo, es que la señora en el proceso de fijación de cuota vía conciliación quedó muy contenta y entonces ella también quiere traer acá a conciliar un tema que ella tiene para liquidar la sociedad conyugal con las mismas partes. Yo puedo ser conciliador para fijar alimentos, para liquidar sociedad conyugal, ¿cierto? Pero, pero, como conciliador, puedo ser conciliador de la misma parte o de las mismas partes cuantas veces quiera y puedan las partes y se acuerde así o se pida así o se presente así. Pero esos temas que yo concilio, en esos temas solo soy conciliador. Nunca podré actuar con otro empeño, es decir, abogado, asesor. Pues porque es que ahí entonces estaría en juicio, en tela de juicio, mi imparcialidad, mi independencia, ¿cierto? Si estoy resolviendo un conflicto, es más, el acta va firmada por mí, yo no puedo ir a firmar una demanda, ¿qué tal? ¿Cómo así? Firmo el acta como conciliador y firma la demanda como, mejor dicho, el juez ahí mismo se da cuenta. Los juzgados sí tienen eso, ellos se leen de arriba abajo todo el expediente y más cuando es la admisión de la demanda. Para la admisión o inadmisión, ahí mismo está actuando como apoderado el mismo conciliador. Se compulsan copias a el Consejo Superior de la Judicatura para que estudie o investigue esta conducta del abogado. Indebida representación, se rechaza. Ojo, entonces retomemos. Como conciliadores, con esas partes y en esos temas, nunca más podemos actuar. Para otros temas, con esas partes, debemos esperar 1 año. Para otros temas como abogado o como asesor o como árbitro. Pero podré ser conciliador entre las mismas partes para diferentes temas. Fijación de cuota, liquidación de sociedad conyugal, etcétera. Eso pasaba en un centro de conciliación donde yo fui director hace unos pocos días. Los estudiantes eran eh, quienes, porque en ese centro de conciliación se llevaban divorcios a personas de estrato 1, 2 o 3 que vengan menos de 2 salarios mínimos, se llevaban divorcios. Creo que es los poquitos que llevan divorcios. Si les interesa, es el centro de conciliación de la Universidad Lasallista, en Caldas. Entonces, para poder llegar a la conciliación
perdón, para poder llegar al divorcio de mutuo acuerdo y había hijos menores, primero se tenía que fijar una cuota de alimentos. Entonces, ¿qué hacían los muchachos? Se les asignaba el caso como conciliadores y fijaban la cuota de alimentos. Por lo general se fijaba, porque como era de mutuo acuerdo el divorcio, no se les cobraba nada, ¿cierto? Entonces iban primero a la audiencia, establecían la cuota de alimentos y después ese mismo estudiante iniciaba el trámite para el divorcio, ¿cierto? O ese mismo estudiante, digamos que no hubo acuerdo, entonces iba a hacer la demanda de fijación de cuota de alimentos. Jamás. Ese mismo estudiante conciliador, para ese caso en el cual se fijó esa cuota de alimentos, ya, hasta ahí, lo calificamos, cumplió con la conciliación y nombramos otro si hay que acudir a la vía judicial. Pero ese estudiante no puede presentar la demanda de fijación de cuota de alimentos, pues precisamente porque es una causal de impedimento, ya que fue conciliador entre las partes. Para ese tema, él no puede, está prohibido, está limitado y él puede fungir como conciliador y ya. Para otros temas deberá esperar un año, pero para esa conciliación en fijación de alimentos, si no se logra, él no puede presentar la demanda porque ya fue conciliador con esas partes en ese tema. Ahora, para el tema del divorcio lo tiene que firmar un abogado, pero venga, el estudiante es el que se reúne con los usuarios, el que les dice esto, el que les dice aquello, el que redacta el acuerdo. Entonces eso es una asesoría. Entonces no. El estudiante que es conciliador con un usuario únicamente va a ser conciliador con ese usuario. De resto, lo demás debe tramitarse con otro estudiante. Y en nuestra vida práctica, cuando pensemos, por ejemplo, que en estos días uno de los convocados era una compañía de seguros muy importante en la ciudad, Sura, ¿cierto? Entonces, mm, yo fui el conciliador. Entonces yo fui conciliador y la parte, eh, la parte convocada era compañía de seguros Sura. Pues como yo fui conciliador con Sura, yo, ese caso, pues obviamente jamás, era un accidente de tránsito, ese caso yo jamás podré actuar diferente a conciliador. Pero si yo quiero trabajar, si a mí, por ejemplo, hay una convocatoria para trabajar con Sura precisamente, yo no podría trabajar hasta dentro de un año, porque yo fui conciliador en un caso con la compañía Sura, Compañía Suramericana de Seguros, hace menos de un año. Entonces, esa audiencia hizo que yo, de alguna manera, no pudiera ser representante, ser abogado o llegar a ser árbitro con algún caso de Sura dentro de un año. Y para ese caso, ese accidente, nunca o más podré volver a intervenir como abogado o como asesor o como árbitro. Porque cuando yo soy conciliador sobre ese tema, jamás podré volver con otra calidad. Bueno, ¿hay alguna duda, alguna inquietud acerca de estos temas? Yo he tratado de ser lo suficientemente claro, pues porque verdaderamente estos temas son, sobre todo este, de la relación
entre el conciliador con las partes es muy importante porque esto queda todo registrado. La firma del conciliador queda en el SICAG, en el acta, o sea, las veces que yo soy conciliador eh, y cualquier anomalía, cualquier impedimento se prueba facilito. ¿Por qué? Pues porque la prueba documental se registra toda en el SICAG. Disculpen, por favor. Es que está haciendo mucho frío. Está haciendo mucho frío por acá donde yo vivo, más frío todavía está haciendo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque todo lo que nosotros firmamos. Ah, pero yo tengo una pregunta. ¿Y si hubo constancia de no acuerdo? Es decir, las partes fueron, pero no hubo acuerdo. Sobre ese caso, tampoco usted podrá fungir como abogado, asesor o árbitro. Es que independientemente del resultado que se tenga, para ese caso, yo nunca podré ser representante, asesor o árbitro, ¿cierto? Y para otros casos, así haya habido acuerdo, acto, cualquier resultado, deberé esperar un año para poder ser representante, abogado, pues, asesor o árbitro. Entonces, tenemos que estar muy atentos a eso porque todo eso queda bien registradito. La página del SICAG es una página muy completa, ahí se suben todas las actas, todas las constancias y pues con su firma ya se nota que usted actuó en esos temas. ¿Tienen preguntas hasta ahí? Profe, por ejemplo, cuando se da la recusación, pues eso ya es tema netamente probatorio, porque una cosa es que acuse pues a un conciliador de que tenga algún interés particular en un proceso, pero otra es ir a demostrar que verdaderamente él tenía algún interés. Por ejemplo, cuando es un familiar, pues se demuestra que es familiar. Pero, por ejemplo, que el conciliador es amigo de una de las partes, vaya, pues demuestre que es amigo o demuestre que de pronto no fue imparcial al momento de llevar la conciliación. Pues es como temas probatorios más que todo. Sí, total, total, porque el tema que tú dices de la consanguinidad o la afinidad, pues es fácil, pero digamos que son amigos hace mucho tiempo, o digamos que son vecinos, o se graduaron juntos, o fueron compañeros, ya eso es difícil de demostrar, ¿cierto? Es difícil de demostrar. Pero aquí la facilidad es que el conciliador, que es una persona que está buscando un acuerdo, pues si llega a vislumbrar que entre las partes hay algún tipo de recelo con su cargo, con su función, pues inmediatamente dice, miren, yo soy un conciliador imparcial, pero para evitar cualquier suspicacia, vamos a solicitar al centro de conciliación que se nombre a otro conciliador para que él lo atienda y de esa manera no se vaya a declarar nula o se vaya a desvirtuar pues el acuerdo alcanzado. Diferente a un juez, ¿cierto? Porque el juez tiene unas condiciones muy rígidas para su recusación y, y el juez pues no busca acuerdos, el juez decreta, impone, ¿no? Entonces no le pararía muchas bolas, como lo decimos coloquialmente, ¿cierto? No pondría mucha atención a esas recusaciones. Es más, una de las formas en las que algunos abogados, hay que decirlo de manera sincera, buscan dilatar los procesos es con recusaciones, ¿cierto? Por ahí hace poco estaban investigando a un gran funcionario o exfuncionario estatal. Lo primero que hizo es, no,
esa juez no me puede investigar a mí, no, esa fiscal no me puede investigar a mí, porque tal cosa, tal otra, ya va a tener interés porque ella era de otro partido. Entonces se inventan un mundo de cosas, a veces son inventos, a veces son ciertos, y buscan pues dilatar, ¿cierto? Pero yo creo que cuando uno es conciliador, uno puede acceder más fácil a esas solicitudes para no plantear ninguna duda al respecto de su imparcialidad. Y más aún que lo que el conciliador busca es que voluntariamente las partes acuerden. Entonces, nos queda como conciliadores más fácil eh, buscar el nombramiento de otro cuando se presentan este tipo de dudas acerca del proceder de los conciliadores. Bueno, ¿qué más preguntas tienen? Nosotros ya habíamos tenido clase hace días o no habíamos tenido. Si habíamos Profe, creo que tenido. sí. ¿Hace cuánto? Hace mucho. Ustedes terminan mañana, ¿cierto? Profe, ¿O sí, creo no? que mañana es la última clase para el receso y ya hasta enero, creo. Pero ya habíamos tenido clase, creo que fue como una de las primeras. Ah, bueno, bueno. Sí, mañana vamos a tocar unos temas más amplios, porque este es más concreto, el conciliador, causales de impedimento y recusación. Pero mañana vamos a tocar unos temas que nos van a ampliar un poquito más el panorama y son los temas o asuntos conciliables, ¿cierto? Entonces lo vamos a ver por materias, en materia de familia, qué se puede conciliar, ¿cierto? En materia laboral, que conciliar extrajudicial en derecho no existe en materia laboral. Eh, y también vamos a ver los alcances y los efectos de, de, de la conciliación, ¿cierto? Es importante pues establecer que dentro de la conciliación en derecho de familia, que es pues como la rama en la que más se presenta, o por lo menos en la que yo más experiencia tengo, eh, se tiene que saber que cuando se establecen acuerdos en cuanto a eh, visitas, custodia y alimentos, no hay tránsito a cosa juzgada, ¿cierto? Eso es un poco de lo que vamos a ver mañana. Porque el juez de familia, que es alguien que tiene la capacidad de fallar ultra y extra petita, también puede modificar los acuerdos a los que se hayan llegado en temas de custodia, alimentos y visitas. Ningún otro juez podrá modificar acuerdos entre las partes. Bueno, el juez de lo contencioso administrativo deberá verificar cuando hay una conciliación en materia contenciosa administrativa en la Procuraduría General de la Nación, ese acuerdo entre la entidad privada, pues, la entidad pública y el privado o entre diferentes entidades públicas, porque puede haber un conflicto, digamos, entre el SENA y el municipio de Apartado, que fue uno que yo estuve hace rato, pues esas conciliaciones van al juez para que el juez haga un control de legalidad, ¿cierto? Y no se vayan ahí a estar haciendo los de la vista gorda con los dineros públicos. Pero en materia de familia, el juez de familia, es que acordamos 200.000 pesos. No, eso está muy poquito. ¿Usted cuánto gana? Puede subirse. Pero se tiene que respetar el acuerdo. No. Dentro de esas facultades, pues, del juez, él puede modificar. Obviamente, obedeciendo al interés superior del menor. Y si es en materia de alimentos, obedeciendo a la capacidad del alimentante y a la capacidad del alimentante y a la necesidad del alimentado, pues debe y tiene la facultad de modificar esas sumas de dinero
o esas visitas o esa custodia conforme a las pruebas y a la motivación que encuentre en los procesos que se tramiten en su despacho referentes a esos temas, referentes a esos temas, ¿cierto? También pues vamos a ver mañana un poquito de el título que constituye el acta de conciliación cuando en él se incluyen la, ¿la qué? La tradición de bienes inmuebles. Porque antes del 2022, si yo estoy liquidando una sociedad conyugal, por ejemplo, y en esa sociedad conyugal yo como esposo mm, cedo mis derechos para que mi esposa viva en ese inmueble con mi hijo, mi ex esposa pues viva en ese inmueble con mi hijo. Esa acta de conciliación que disponía de ese bien inmueble debería protocolizarse. Y una vez protocolizada, registrarse en instrumentos públicos para modificar pues el modo de adquisición. Ahora la ley 2220 indica que esa acta de conciliación con su correspondiente registro en el SICAC no necesita elevarse a escritura pública porque esa acta de conciliación tiene todas las cualidades y toda la capacidad y la forma documental de probar el, o mejor, la modificación de un derecho real de dominio. Entonces esta es una nueva forma, pues nueva digo porque se aplica a partir de 2022, hace 3 añitos que entró a regir el Estatuto de la Conciliación, ¿cierto? Entonces, mm, mañana, mañana continuamos y después de que terminemos esos temas que vamos a ver, vamos a enviar un link para que ustedes respondan unas preguntitas, 10 de pronto más preguntitas acerca de los temas que hemos visto el día de hoy y de los que vamos a ver el día de mañana. Mm, ¿Qué preguntas tienen al respecto? ¿No tienen preguntas? Entonces yo creo que podemos hablar un poco del juez conciliador, ¿cierto? Pensemos en que el juez, además del notario y además del estudiante de derecho, tiene un gran papel en la conciliación. En este caso no es conciliador extrajudicial, ni mucho menos, pues porque su labor es netamente judicial, pero tiene una gran capacitación para ser eh, conciliador y lo hace partiendo del artículo 372 del Código Penal del Proceso en el que se establece que una vez fijada fecha de audiencia inicial y presentadas las partes en la audiencia, el juez exhortará para que las partes concilien eh, de manera tal que podrá proponer fórmulas de arreglo. ¿Cierto? Entonces, imaginémonos, por ejemplo, los que hemos estado en los estrados judiciales, que el juez te va a proponer una fórmula de arreglo de un caso que tiene la capacidad, el de fallar, que tiene la capacidad y la competencia para sentenciar. De alguna manera, esta norma, pues, ha servido mucho, si la miramos por un lado, para solucionar conflictos de manera más práctica, sin hacer, por ejemplo, el decreto y la práctica de pruebas, el interrogatorio, los testigos, los argumentos de los peritos, los alegatos de conclusión, los recursos que puedan interponerse en el desarrollo del proceso o el recurso de apelación a la sentencia, e inmediatamente de acogerse la conciliación, se elabora un acta de conciliación judicial que tiene las
calidades de un acta de conciliación extrajudicial, que son el mérito ejecutivo y la cosa juzgada, es decir, el proceso finaliza inmediatamente. Si bien representa facilidades, también técnicamente no está muy bien visto que quien va a fallar, quien va a probar, o por lo menos a escuchar, sea el mismo que propone el arreglo. Sin embargo, esta norma viene desde el 2012 y no se ha modificado. En otros países, por ejemplo, de la Unión Europea, el juez no es conciliador. El juez que falla no es aquel que tiene la capacidad de proponer fórmulas de arreglo. ¿Por qué? Pues porque cualquier fórmula de arreglo que proponga alguien que tiene la capacidad y la competencia de fallar va a ser pues una fórmula de arreglo acorde a el convencimiento que se ha formado con relación a ese caso. Si él, por ejemplo, va a condenar a pagar 100 millones, no creo que vaya a proponer el pago de 10 millones. Pues precisamente porque dentro de sus argumentos, cuando sea escuchado en sentencia o en el sentido del fallo, los montos van a ser diferentes. Entonces, el juez tiene la capacidad de fallar y tiene la obligación de buscar un acuerdo entre las partes y adicional de proponer fórmulas de arreglo. Ahora bien, también el superintendente. Cuando hablamos de las superintendencias, por ejemplo, hablamos de superintendencia financiera, superintendencia de industria y comercio. Y si bien las superintendencias pertenecen a la rama ejecutiva, ¿cierto? Tienen funciones jurisdiccionales. Cuando hay relaciones financieras, por ejemplo, o cuando hay relaciones entre consumidores y comerciantes, por ejemplo, acudiremos a la superintendencia financiera o superintendencia de industria y comercio, respectivamente. En dichos trámites también son conciliadores los superintendentes delegados, ¿cierto? Porque hay un superintendente general y ellos delegan en muchos abogados que tienen manejo del tema y competencia para ello, y lo primero que se busca es la conciliación. Es una conciliación judicial que tiene la misma suerte de la que acabamos de ver de los jueces civiles municipales, de los jueces de familia, de los jueces del circuito, ¿cierto? Pero que en este caso lo harán desde sus funciones judiciales como superintendentes, que inclusive también podrán de alguna manera formular o proponer fórmulas de arreglo que de no acogerse, pues será una orientación hacia el fallo que deberá hacerse una vez se decreten y practiquen todas las pruebas al interior de ese proceso en la superintendencia, que sigue pues los lineamientos del artículo 372 del Código General del Proceso. Entonces, existe la conciliación extrajudicial, existe la conciliación judicial y verdaderamente mm, la mayor forma de solucionar un conflicto, por lo menos de manera más efectiva, sigue siendo la conciliación. Aunque hay conflictos que no admiten la conciliación por la naturaleza del conflicto o por las partes, ¿cierto? Ese va a ser el tema con el que iniciemos mañana. ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? No, profe, por mi parte no. Bueno, entonces vamos a dejar hasta ahí por hoy. Eh, Nos vemos mañana. Mañana nos vemos. Eh, Cualquier duda que les haya quedado el tema, me la pueden contar mañana y que tengan entonces una muy buena noche. Profe, gracias. Gracias, Muchas profe. gracias, Feliz profe. noche. A ustedes gracias. Que tengan buena noche. Feliz noche.